Oriol Marimón Garrido, licenciado en Química y doctor en Química Orgánica por la Universidad de Barcelona, director de proyectos internacionales en Big Bang, Científicos sobre Ruedas. Ha llevado a cabo proyectos de popularización de la ciencia en México, Paraguay, Uruguay, Argentina y El Salvador. Coordinador de las actividades educativas del proyecto europeo Perform, a través del cual ha desarrollado talleres participativos entre investigadores jóvenes, comunicadores científicos profesionales y estudiantes de secundaria, con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas en estos últimos. Desde el 2013 imparte talleres y cursos sobre la utilización de las artes escénicas para la enseñanza de las ciencias en universidades y centros de formación para el profesorado en España, Francia e Inglaterra. Qué gusto más grande me da estar otra vez con ustedes, universitarias y universitarios, y costarricenses en general, y personas del extranjero que nos siguen también en este programa Encuentro de la Universidad Nacional. Y como decíamos en nuestra presentación, estamos hoy con Oriol Marimón Garrido. Él es un científico químico, doctor en química orgánica de la Universidad de Barcelona, en España. A pesar de que los catalanes tienen también, como se sabe, su propia identidad, pero de eso está compuesto el mundo, de todos estos retazos, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es aceptarnos unos a otros, por lo menos esa es la filosofía de la Universidad Nacional. Ha venido a nuestra universidad para honor nuestro, de los universitarios de la Universidad Nacional. Ha sido muy interesante, incluso podría decirles, para sorpresa de algunos de ustedes, hasta divertido nos ha resultado. Porque ellos, Oriol y la directora de un grupo al que él pertenece también, Big Bang, que es Elena González, vamos a entrevistarla también a ella es la directora del grupo. Este grupo Big Bang tiene la preocupación de poner la ciencia al alcance de todas las personas. De todas las personas. Diría que hasta de los niños, porque son los más importantes. Cuando un niño crece y siente acceso, apego a la ciencia, estamos salvados para la eternidad con esa criatura. Y estar salvados con una criatura es estar casi salvados. Yo soy un optimista empedernido, como pueden verlo. Oriol, espero que ustedes lo sean también. Casi creo que sí, por aquello a lo que se dedican. Entonces ellos quieren poner la ciencia al alcance de todos y de todas. Menuda tarea, pero noble propósito. Lo vamos a ver conversando con Oriol. Yo quisiera primero que nos situaras, Oriol, ¿qué es ese grupo Big Bang? ¿Cómo es que a ustedes se les ocurre? Big Bang es aquella explosión de la que nos habla Stephen Hawking en sus tremendos conocimientos científicos. Acaba de fallecer Stephen Hawking, un gran científico que padeció una enfermedad desde muy joven, la esclerosis lateral amiotrófica, que lo avasalló, iba a decir lo limitó, pero Stephen Hawking se saltó esas barreras de la limitación, con ayuda de la técnica y de la ciencia, y pudo comunicarse con todos nosotros y dejarnos una gran teoría. Big Bang, la primera explosión del universo que estudia la ciencia. ¿Cómo se les ocurre a ustedes formar este grupo Big Bang? Nosotros somos Big Bang y hacemos el juego de la teoría de la gran explosión, del origen del universo, con la van, con V, de furgoneta, para hacer ese guiño a todos esos faranduleros, a los Beatles, a todos aquellos que se subían en la furgoneta y llevaban la cultura por todas partes, porque nosotros nacemos con el objetivo de acercar la ciencia a todo el mundo desde las artes escénicas.
Es decir, convertimos lo que estamos investigando en nuestros laboratorios, somos un grupo grande de investigadores, investigadoras, profesoras de universidad, etcétera, que tomamos lo que estamos haciendo en los laboratorios y lo llevamos a los escenarios, lo llevamos a las escuelas, lo llevamos a los bares, lo llevamos a todas partes en forma de espectáculo. Ese era nuestro objetivo, acercarle la ciencia a todo el mundo para fomentar el espíritu crítico entre la gente e intentar poner nuestro granito de arena en la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Y todo esto surge de la necesidad que sentimos dentro de nuestros laboratorios de que el conocimiento no se quede atrapado en las torres de marfil que son a veces las universidades o los centros de investigación. Bueno, que salga. porque si se quedara atrapado sería como el inicio del universo. Cuando una luz estaba tan condensada en un átomo, no sé en qué, ahora nos puedes explicar, que ni siquiera se podía ver, no se podía ver, hasta que se produjo una formidable explosión. A eso le llamamos, hace 300 y pico millones de años, a eso le llamamos el origen del universo. Qué susto, ¿verdad? Qué locura hablar de esto. El universo tiene un origen. Bueno, eso es lo que nos dice la ciencia contemporánea. O sea que el universo no es eterno. Ahora, pueden haber otros universos, se habla de universos paralelos. Podría ser. ¿Verdad? Podría ser. Podría ser que nuestro propio universo se haya condensado y estallado varias veces, ¿por qué no? ¿Verdad? Como un juego, como si estuviéramos jugando. Pero lo raro aquí, y por eso he hablado de esto, lo raro aquí es cómo desciframos en nuestras mentes pequeñas eso que todo lo que hoy conocemos y lo que no conocemos, ese universo extraordinario, que es el que nos circunda, al que pertenecemos, un día explotó porque estaba todo condensado en una infinitud. ¿Cómo lo podemos descifrar eso en artes? Manejamos, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? ¿Y por qué en artes escénicas? ¿Verdad? Yo creo que la ciencia es maravillosa por su método, por el método científico. Nosotros estamos intentando entender el universo y es como si una mosca intentase entender la vida humana. Con su corto periodo de tiempo que vive la mosca, un día, 2 días, está intentando entender la vida humana, que son años y años. ¿Cómo lo podría hacer esa mosca para enfrentarse a eso? Así es como veo yo a los seres humanos intentando entender el universo, intentando entender la naturaleza, intentando entenderlo todo. Y ahí es donde entra la ciencia con su método. Un método de prueba y error, de experimentación, de basarse en las observaciones y en el análisis de los resultados para extraer conclusiones que se comparten con toda una comunidad, se analizan y se acepta que no lo sabemos todo. Y a partir de ahí vamos trabajando. Y yo creo que llevar este método, no solo comunicarle a la gente los grandes descubrimientos científicos, los grandes conocimientos, que también es interesante, sino poder acercar este método y llevárselo a la gente, es uno de los grandes objetivos de Big Bang. Ok, Oriol, ustedes han escogido el teatro para eso. ¿Por qué? ¿Alguna vez estudiaste teatro o hay en el grupo gente que estudió teatro? ¿Y por qué el teatro como género, como lenguaje? Somos científicas un poco especiales. Todos los que formamos parte del grupo traíamos en nuestras mochilas ya un bagaje escénico. Gente que venía del mundo del teatro de cámara, gente que venía del mundo del clown, payasos de hospital, cuentacuentos. Tenemos en el grupo personas que ya nos atraían las artes escénicas y las hacíamos en nuestro tiempo libre, ¿no? Para mantenernos cuerdos, fuera del laboratorio, utilizábamos el teatro. Y nos demos cuenta que el teatro ha sido... Para mantenernos cuerdos. Perdona, eso me resulta formidable. Perdona que te interrumpa, pero no, por favor. Oigan ustedes lo que acaba de decir Oriol. Para mantenernos cuerdos, o sea, para mantener una comunicación con los demás, necesitamos otro lenguaje distinto al lenguaje científico o una manera de poner el lenguaje científico al acceso de las demás personas. Eso es. Y el teatro funciona muy bien, las artes escénicas son perfectas porque conectan con las emociones.
El teatro siempre ha buscado conectar con las emociones, como todas las expresiones artísticas. Al final, cualquier expresión artística lo que busca es emocionar a la persona que está viviendo esa expresión artística, ¿no? La pintura, la música, el teatro. Y entonces nos dimos cuenta que conectar con las emociones a través del puro contenido científico se hace más complejo, sobre todo con gente que a priori no está interesada en este tipo de temas. Y por eso vimos que si nos acercamos a esa gente no interesada en la ciencia a través de las emociones, a través del lenguaje teatral, entonces luego podemos llevarla, acercarla a la ciencia y que puedan descubrir lo maravilloso que es lo que estamos haciendo a día de hoy en esta revolución científica que estamos viviendo. Qué interesante, eso de las emociones, ¿verdad? No aprendemos sin emociones, eso lo sabemos hoy. Eso lo sabemos. Antes la ciencia racionalista nos quiso hacer creer, o sea, todos estaban convencidos y nos tenían convencidos a todos de que nosotros éramos investigadores y el objeto de nuestra investigación, fuera lo que fuera, ya fuera la naturaleza o el ser humano, la sociedad, estaba ahí, afuera. Y nosotros éramos el investigador aséptico que no se contaminaba. Pero resulta que el mundo es más complejo que eso. Hasta el investigador está contaminado y no hay manera de que salga libre de eso. Entonces ustedes han ido más allá, creo yo, del teatro, porque no es un teatro dramático, es más bien comedia. Eso es, hemos basado nuestro trabajo en el monólogo científico, porque es una manera de acercarnos a la gente a través del humor. Creemos que el humor es una de esas emociones, no la única, pero es una de ellas y es muy potente. La gente viene a nuestros espectáculos, viene a nuestros cursos de formación o de capacitación y se lo pasa bien, se divierte. Y en ese divertirse nuestro cerebro empieza a crear nuevas conexiones de una manera más eficiente, más rápida y más duradera. Y ahí es donde queda impregnada toda la ciencia que viene junto a ese modelo. Oriol, para los que no aprendimos la ciencia así, como jugando, cosa que es un error, todo esto nos parece como un galimatías, como una cosa loca, ¿verdad? Porque se supone que la ciencia, no sé, asociación libre, ciencia, seriedad, ciencia, rectitud, ciencia, objetividad. Y no, resulta que ahora nos venimos a quebrar esquemas y decimos, no, ciencia, comedia, ciencia, emoción, Eso es. ciencia, lenguaje coloquial. Esto es interesantísimo. Yo me imagino que un niño que no tiene los prejuicios que tengo yo, se puede acercar de una manera muy libre, muy linda a la ciencia. ¿Qué resultados han tenido ustedes con los niños? Nosotros estamos viendo que estas metodologías nos sirven de entrada para romper estereotipos sociales y estereotipos de género. Nos permite que los más jóvenes, niños, adolescentes, etcétera, puedan ver la ciencia como algo más cercano y no solo como ese señor de bata blanca, pelo blanco y alborotado, totalmente serio, que está en su Bueno, yo lo tengo blanco, pero no muy alborotado. Vamos a quedarnos aquí, Oriol, en blanco. e ir a un corte y ya volvemos porque estamos en un punto muy interesante de nuestro programa. Hemos estado hablando, conversando y transmitiendo para ustedes con Oriol Marimón. ¿Qué pasa con la ciencia tradicional? ¿Por qué ustedes consideran que está descalificada para poder transmitir el conocimiento? ¿O una parte de ella, una parte sí, una parte no? ¿Cómo lo ves? Yo creo que para estudiar ciencia, para conocer profundamente la ciencia, va a seguir siendo necesario el estudio.
el estudio, el concentrarse, el sentarse esas horas en la biblioteca, eso no nos lo va a quitar, eso no es sustituible, es necesario, hay que esforzarse. Pero sí que creo que uno, cuando se esfuerza motivado, como que le cuesta menos, ¿no? En España decimos sarna con gusto no pica. Entonces, si uno entiende un poquito el porqué de la ciencia, si uno le ve a la ciencia esos objetivos para solucionar los grandes retos sociales que tiene la humanidad, como el cambio climático, por ejemplo, ahí está la ciencia, ahí está la tecnología trabajando, estudiando, y vamos a tener que estudiar biología, matemáticas, química para solucionar estos grandes problemas. Si uno puede abordar la ciencia desde su parte más humana, toda esa segunda parte más farragosa, más dura, más de esfuerzo para comprenderla y estudiarla profundamente, no va a ser tan costosa para los estudiantes, para los investigadores, etc. Luego otra cosa es el explicarle al público general, a personas no especializadas en ciencia, lo que la ciencia está haciendo, lo que la ciencia está investigando, el método científico. Yo creo que eso es también muy importante para construir una sociedad basada en el conocimiento. Todo el mundo debe conocer, o sería interesante que conociera, la ciencia o lo que llamamos cultura científica. Igual que es importante tener una cultura literaria, una cultura musical, una cultura artística, es muy importante para crecer como personas, también es importante tener una cultura científica. Y ahí es donde creo que más hemos fallado desde la ciencia. No hemos sabido explicarle a la gente lo que estábamos haciendo con un lenguaje cercano, con un lenguaje coloquial. Es posible también introducirlo dentro de la universidad. Lo que comentábamos, cuando dos científicos, un científico y una científica, se ponen a hablar y a trabajar sobre un problema concreto en el que están trabajando, van a utilizar un lenguaje técnico, específico, que probablemente cualquier persona que no sea especialista no lo entienda. Y eso se va a mantener así. Pero cuando queremos explicar lo que estamos haciendo a otros colegas que quizás no son exactamente de nuestro campo, con los que no tenemos tanto tiempo, si queremos ir a un congreso científico y queremos hacer un póster o una ponencia, o si queremos, por ejemplo, hemos publicado un paper, un artículo científico con unos buenos resultados y queremos contárselo al mundo para que otros científicos y científicas sepan lo que estamos haciendo y puedan aprovecharlo, ahí sí que es importante hacer ese cambio y pasar a un lenguaje más cercano, más coloquial, sin perder rigor, porque eso es posible hacerlo. Nosotros hemos desarrollado en estos 5 años que llevamos trabajando en la Big Bang, y gracias a proyectos de investigación europeos, hemos desarrollado toda una serie de metodologías para hacer esa traducción. Nosotros hablamos de traducir desde el lenguaje técnico de la ciencia hasta un lenguaje más coloquial y más general para todo el mundo. Me asalta la inquietud, Oriol, de si en algún momento algún científico de esos renombrados voy a usar un lenguaje que me parece que es propio del coloquialismo de allá de toda España, de Barcelona y de todas partes, ha montado algún cabreo, cabreo dicen ustedes, sí, ¿verdad? Ha montado algún enojo a propósito de ese lenguaje accesible que ustedes buscan, o han resultado respetuosos. La experiencia que nosotros tenemos es que han resultado no solo respetuosos, sino que lo han apoyado, porque hacemos esa diferenciación entre el lenguaje que hablan los científicos entre sí y el lenguaje que hablan los científicos con el resto de personas. El lenguaje entre científicos debe seguir siendo riguroso, técnico, farragoso, debe seguirse trabajando así, porque yo siempre hago ese comentario, es como cuando llevo el carro al mecánico. Los mecánicos se hablan entre ellos y yo no entiendo nada de lo que se están diciendo, lo único que entiendo es la factura al final de todo. Los médicos a veces enfrente de nosotros cuando nos están examinando y uno dice, doctor, ¿no me puede explicar más sencillamente qué es lo que tengo? Este también es un ejemplo clarísimo. Entre ellos los médicos se van a tener que hablar de una manera técnica para entender qué es lo que le ocurre al paciente, pero una vez
si han hablado entre ellos y han tomado ya sus decisiones y han llegado a sus conclusiones, entonces toca hablar con el paciente de manera que lo pueda entender. Una persona que no es especialista en el campo de la medicina. Y nosotros estamos en ese puente. Una vez los científicos, las científicas han discutido y han extraído sus conclusiones, ¿cómo hacemos para llevárselo al resto de personas? ¿Cómo hacemos para, cuando un investigador o investigadora está dando clases en la universidad, pueda tener herramientas para motivar a su alumnado a que siga estudiando, motivarles a que se vayan semanas y semanas a la biblioteca, a sus casas, a estudiar fuerte? La desigualdad social entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre personas, entre comillas, normales y personas con discapacidad. Pongo comillas bien puestas, las comillas. Bueno, sabemos que se ensanchan las desigualdades, sabemos que eso genera problemas, pero no logramos resolverlos. O sea, las brechas de desigualdad crecen en vez de estrecharse, aunque sabemos que el mundo no vive feliz con las brechas de desigualdad social. Otro ejemplo, el calentamiento global. El calentamiento global es culpa de los seres humanos que producimos con carbón, con petróleo, con gas, es decir, quemamos hidrocarburos y esto nos tiene atrapados en una ola de calentamiento global que puede ser muy peligrosa. ¿Cómo explicar todo esto en un lenguaje accesible? Y ahí es donde entramos con las artes escénicas. Todos estos descubrimientos que estamos haciendo sobre cambio climático, todos estos estudios macroeconómicos que nos están enseñando que esas brechas están generando desigualdad e infelicidad, todo esto que está en un lenguaje muy técnico tiene que poder llegar a la gente. Y para llegar a la gente lo que vemos es que hay que emocionarla. De esa manera ponen atención y quieren aprender. Y entonces convertimos todo ese lenguaje técnico en algo más cercano y lo mezclamos con historias, lo mezclamos con emociones. ¿Nos querrías hacer Llegamos a la gente. alguna representación? Nos queda un minuto. Nos queda un minuto. Igual en un minuto no puedo hacer un monólogo entero, pero sí puedo hablarte quizás un poco de lo que yo estudié durante mi doctorado, porque yo estudié el biofilm. Y dices, el biofilm, eso es el plástico este transparente para envolver el sándwich, ¿qué es esto? No, el biofilm es una estructura que forman las bacterias patógenas, las que nos causan enfermedades. Y las bacterias son esas minúsculas formas de vida que poblaron la Tierra hace más de 3.800 millones de años, las primeras en aparecer en la Tierra. Claro, con ese tiempo han evolucionado más que Pokémon, por decirte de alguna manera, ¿no? Y se han convertido en enemigos terribles para el ser humano. Han causado cosas como la peste negra, han causado enfermedades terribles. Y ahora sabemos que cuando una bacteria entra en nuestro cuerpo, es capaz de unirse a una superficie y en ella excretan una sustancia especial que a mí me gusta llamar el moco protector. Que da un poquito de asco, ¿verdad? No. Pero en realidad es una sustancia extracelular polimérica. ¿Qué significa esto? Que son trozos de proteína, son trozos de ADN, de azúcar, son cosas que las bacterias tienen en su interior y que expulsan al exterior para protegerse y anclarse a esa superficie. Dentro de ese moco protector las bacterias están protegidas. ¿Y cómo se va a estar en un moco? ¿No? Pues está calentito, a gustito, yo me los imagino así, a los reggaetoneros, ¿no? Ellas contentas, bailando, son capaces incluso de enviarse mensajeros químicos, en lo que llamamos el quorum sensing, el WhatsApp de las bacterias. Y con toda esa organización son como un ejército, y es así como nos atacan. Y esto es lo que estamos estudiando ahora. Estudiamos a las bacterias ya no solo como soldados, sino también como auténticos ejércitos, y eso nos permite desarrollar nuevas herramientas para cosechar victorias en esta guerra por la supervivencia. Quedémonos con esa idea, fabulosa idea. Tenemos un mundo, decimos nosotros, no quiero enredar con palabras exóticas, pero insondable, quiere decir a veces muy difícil de conocer, muy difícil de atrapar. Pero vean ustedes cómo convertimos un tema difícil, intrincado, tema este de las bacterias y cómo se anclan en nuestros organismos y en otros organismos para sobrevivir
algunas produciendo daño, otras son necesarias Otras para importantes nuestra para nuestra supervivencia. Este es el mundo del Big Bang, que han venido a nuestra Universidad Nacional a ayudarnos a comprender la ciencia, a entender que la ciencia no es eso exótico que nos hemos imaginado siempre, algo extraño, algo difícil, algo intrincado, algo que nosotros no podemos entender. No, sí lo podemos entender. Y entre más pequeñito sea el ser humano que se pone en contacto con personas que se preocupan por llevar la ciencia hasta ellos, mejor, mejor. Hacerse amigo de la ciencia desde que sos un infante. Oriol, muchísimas gracias. Me ha resultado muy placentero la conversación contigo. Un placer. Una felicitación y un agradecimiento en nombre de la Universidad Nacional. Encantados de estar aquí.